un fuerte abrazo. Es un inmenso placer volver a compartir con ustedes el mensaje que cambia vidas, el mensaje de la palabra de Dios. Quiero en esta ocasión compartir 4 poderosos argumentos para defender ante los incrédulos y ante todo aquel que demande razón de nuestra confianza en Jesucristo. 4 argumentos poderosísimos que nos pueden servir a la hora de poder enfrentar una situación como esta. Primero quiero definir el término apología. Quizás para algunos que me escucharán es un término totalmente desconocido. Pero la palabra apologética, apología, no es otra cosa que la defensa de la fe cristiana. Cuando este término, por supuesto, se relaciona con el cristianismo y sus verdades. Por tanto, fundamentalmente, la apologética cristiana es la presentación de una defensa razonable de la fe y la verdad cristiana ante aquellos que no están de acuerdo. Hay un pasaje que nos ayuda a poder recordar y entender esta misión que tenemos. Y es primera de Pedro 3, versos del 3 al 15. Y dice de esta manera: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados, aquí está, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, quizás no lo sepas, pero la existencia de Dios es algo que la Biblia no trata de demostrar. Es algo que se da por sentado en todas sus páginas. Tienes que recordar esto. Sin embargo, los argumentos que a continuación compartiré serán de utilidad a la hora de tratar este tema ante cualquiera que cuestione o niegue la existencia de Dios y nuestra fe en Él. Es mi oración a Dios que recuerdes estos 4 argumentos poderosos que nos pueden servir y nos pueden equipar a la hora de defender la fe cristiana ante un mundo incrédulo. El primer argumento: la naturaleza física que nos rodea. Mire, por mucho que el ateo quiera negar la existencia del Creador, no puede negar el hecho de que existe el universo, de que existe el mundo en el cual vive. Por tanto, queda bajo la responsabilidad de él demostrar su afirmación de que esta creación en la cual vivimos llegó a existir sin su hacedor. Tú no tienes que demostrar que existe Dios. Tenemos que invertir y dejar que ellos demuestren que no existe, porque la existencia a gritos anuncia que Dios es real. Un segundo argumento que nos puede servir
Es la revelación de Dios que tenemos en la Biblia. El modernista dice que manos humanas compilaron la Biblia y que su autoridad es igual a la de cualquier otro libro. Pues a él también le cabe la responsabilidad de probar su afirmación, ¿sabes? Tienen que probar y explicar bien cómo unos 40 autores y escritores bíblicos viviendo en varios países distintos y abarcando un periodo de alrededor de 1600 años, pudieron producir 66 libros grandes y pequeños que reclaman ser escrituras del mismo Dios y no se contradicen. Y existe en la Biblia una unidad impresionante. No puede sacar de ese libro una parte porque el resto del libro quedará incompleto. En la Biblia tenemos una revelación de Dios completa y en todas sus partes hay una coherencia con el resto. Deje que Él demuestre, deje que Él trate de explicar cómo existe esta unidad y a la misma vez negar que no existe un Dios. Y que la fe nuestra en Él es una perdedera de tiempo. Tercera razón, la experiencia cristiana. Por mucho que se burle el escéptico, no puede cambiar el hecho de que un hombre borracho y perdido puede verse cambiado por un Dios santo y todopoderoso. Y hay más de un ejemplo en la vida de este caso. ¿A qué se debe ese cambio? Que nos expliquen ellos cómo los ladrones son convertidos en hombres honrados. Que nos expliquen los que niegan la Biblia y la existencia de Dios, cómo los mentirosos se convierten en hombres de verdad y leales. Como los leones se convierten en corderos. Que los expliquen ellos. Porque una cosa es cierta, la experiencia cristiana demuestra que el pecador, cuando se pone en las manos de Jesucristo, cambia. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los ladrones cambian, los sinvergüenzas son transformados y el más vil de los pecadores, cuando viene a Cristo, su vida cambia totalmente. Que demuestren ellos a qué se debe ese cambio, si acaso tienen alguna explicación, y a la misma vez negar que Dios exista. Y la cuarta razón, la historia del cristianismo. Mire, la cristiandad ha existido ya casi por más de 2000 años. Y tuvo un principio de una manera sumamente humilde. Unos pocos, con 12 hombres, con el paso del tiempo se fue propagando, pero no se valió de la fuerza militar. Sin embargo, la fe de Jesucristo se ha diseminado por todo el mundo y tiene el mismo poder hoy en día como en los primeros días de los apóstoles y de los primeros cristianos, cuando Cristo estaba aquí en la tierra. La historia del cristianismo es otro argumento. Ha pasado el tiempo, ha pasado los años, y lo que comenzó como algo insignificante es hoy una revolución espiritual en el mundo entero. Y tiene la misma eficacia y ha conquistado los corazones y las naciones por el poder de su amor, el amor de Cristo, que vive en el corazón
de los creyentes. Aquí te dejo estas 4 poderosísimas razones y argumentos para que cuando enfrentes una situación de desafío puedas saber cómo defender tu fe cristiana si en algún momento te toca vivir tal experiencia. Dios te bendiga y espero en Dios que te sirva. Gracias por escucharme. Amén.